Estimados participantes, sean bienvenidos nuevamente a este tema de capacitación, el cual lleva por nombre Nutrición Vegetal. Hoy tendremos a bien escuchar al conferencista Sebastián Gajardo, de nacionalidad chilena, ingeniero agrónomo, especialista en manejo de suelos y aguas de la Universidad de Chile, con 15 años de experiencia en la industria de nutrición de cultivos. En Disagro, actualmente labora como Product Manager corporativo de nutrición de cultivos. Él es responsable de dirigir actividades del departamento de marketing de las líneas estratégicas de nutrición de cultivos en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Colombia. Es también el encargado de dirigir la introducción y desarrollo de nuevos productos de nutrición de cultivos en los países donde opera Disagro. Desarrolla y entrega las directrices de marketing para cumplir con los objetivos propuestos. Es también el encargado de liderar el equipo de Product Managers de las unidades operativas y entregar directrices que permitan desarrollar los productos estratégicos de la compañía, como también está pendiente de la búsqueda de nuevas tecnologías, aplicaciones que permitan aumentar la diferenciación de la compañía. Cualquier consulta generada, favor anotarla en el chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas, en donde nosotros se las estaremos trasladando vía correo al ingeniero Sebastián Gajardo. Continuamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Como les dijo Luis, mi nombre es Sebastián Gajardo, soy chileno. Yo digo ya que soy un cuarto chapín porque vivo hace 9 años acá. La verdad que para mí ha sido una muy buena experiencia vivir en Guatemala. Me gusta mucho el país. Por mi trabajo tengo la suerte de conocerlo bastante. Así que muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la instancia y como les dijo Luis, por favor, cualquier duda, pregunta, la anotan en el chat y después vamos conversando. Eh, con respecto al mundo en el que trabajo yo, que tiene que ver con los fertilizantes, que probablemente desde afuera es visto como una industria que provee nutrientes para la agricultura. Pero lo que yo quería compartir con ustedes tiene que ver hoy con que entiendan y cómo ha evolucionado el mercado de los fertilizantes, en qué estamos trabajando hoy, cuál es el objetivo de trabajar y cuál es el objetivo que está buscando hoy a nivel mundial el mercado de los fertilizantes. Si nosotros pensamos en los desafíos de la agricultura, que probablemente muchos de ustedes son productores o ayudan a productores o están dentro de la cadena de producción, no es ningún secreto que la población del mundo aumenta, somos cada vez más, probablemente vamos a ser cerca de 9.000 millones de aquí al año 2030, por lo tanto, el área productiva donde estamos, valga la redundancia, produciendo, es cada vez menor. Cada vez las ciudades y los asentamientos urbanos van literalmente comiéndose áreas agrícolas, obligándonos a cultivar en áreas donde antes no cultivábamos porque las condiciones no se daban. Por otro lado, la industria de los fertilizantes está cada día más sometida a ciertas regulaciones que tienen que ver con la eficiencia de estos nutrientes que nosotros estamos generando. Y obviamente, en el caso de los productores de cualquier cultivo, utilizar fertilizantes o utilizar nutrientes que sean más eficientes. Este es un concepto, voy a poner mi puntero para que puedan verlo. Este concepto NUE, que la verdad que es una sigla en inglés de la eficiencia en la utilización de los nutrientes o Nutrient Use Efficiency, tiene que ver con de este saco de fertilizantes, de esta cantidad de nutrientes que yo estoy aplicando, cuánto está ocupando la planta y cuánto se está perdiendo. Obviamente, si soy más eficiente con mis recursos, mi producción es más económica, gasto menos dinero
porque lo que pongo, la planta lo utiliza y tengo pocas pérdidas. Por lo tanto, también es otro aspecto bastante importante. Los costos de producción, la mano de obra es más cara, los insumos son más caros, probablemente estamos en un año dentro de los 10 o 15 últimos años histórico con respecto al alza en los fertilizantes a nivel mundial. Por lo tanto, también es algo que hay que tener en consideración cuando yo voy a producir. Si voy a ser eficiente y obviamente los recursos son más caros, los insumos de producción son más caros, tengo que tenerlo en consideración para esta línea final que va a ser mi utilidad. Eh, Desafíos ambientales, obviamente no quiere decir que antes no se contaminaba, probablemente muchas veces no se sabía, pero existen, debido a la mala utilización de fertilizantes, contaminaciones atmosféricas, principalmente derivadas de gases amoniacales y principalmente de fosfatos o nitratos en aguas subterráneas y acuíferos. Eh, un aspecto muy importante y que probablemente por muchos años la agricultura dejó de lado es el concepto de salud de suelo, de este recurso que durante muchos años probablemente se tomó como un sostén para la planta, donde yo ponía mi semilla, ponía agua, ponía nutrientes y básicamente utilizaba este recurso para que la planta se sostuviera. Sin embargo, la verdad que cada día estamos volviendo más a los inicios y dándole la importancia que realmente se merece el suelo. Desde el punto de vista de este ecosistema que muchas veces es bastante desconocido o que dejamos bastante de lado. Si nosotros pensamos en la agricultura como que fuera una mesa de tres patas, y dos patas de esta mesa son bastante conocidas y bastante desarrolladas. Si nosotros pensamos en química de suelo, la industria ha avanzado muchísimo, probablemente les voy a mostrar algunos avances tecnológicos bastante interesantes con respecto a eso. La biología, perdón, la física del suelo, que tiene que ver con la mecanización de labores agrícolas, con el manejo del agua, con el manejo del riego, con la labranza del suelo. Es algo que está bastante metido en el ADN de los productores. Pero cuando hablamos de biología del suelo, que es esta otra pata de esta mesa, probablemente es la más corta y es la que hace que la producción caiga porque el desconocimiento que hay sobre algo que probablemente no veo. Yo veo un sustrato, veo el suelo, pero no veo que esté vivo. Por lo tanto, es muy interesante y muy importante el poder retomar la importancia de este recurso, pensando obviamente en una productividad a largo plazo. Eh, este, este, este desarrollo es bien interesante, ya tiene varios años, pero esta organización que se llama Living Planet, en el año 2006 hizo un catastro a nivel mundial donde evaluó la condición de los suelos, distintos suelos en distintos lugares del mundo, y 10 años después, o sea, el año 2016, reevaluó los mismos puntos para determinar cómo estaba ese suelo el 2006 y cómo estaba el 2016. Y pueden ver acá en la gráfica que, por ejemplo, las zonas más oscuras son suelos muy degradados. Cuando yo comparo 2006-2016, tengo suelos con un porcentaje de degradación más bajo, tengo un porcentaje de suelos estables y tengo obviamente suelos sin vegetación donde yo no puedo comparar. Si miramos América Latina, principalmente Centroamérica, un gran porcentaje de estos suelos tiene un porcentaje de degradación de mediano alto. Por lo tanto, quiere decir que en 10 años perdimos bastante de calidad de suelo en términos de potencial agrícola. Por lo tanto, también entendiendo esto como una pérdida de la capacidad de este recurso, que es el suelo, para producir. Números, para que entiendan más o menos a nivel global el mercado de los fertilizantes, que es una industria muy grande. En el año 2010 se produjeron y se vendieron y se comercializaron alrededor de 175 millones de toneladas de fertilizante en el mundo.
Y la proyección del 2018, que ya no es proyección porque ya es un dato pasado, fue de 187 millones de toneladas. Por lo tanto, creció en esos 8 años un 6,9%. Lo que está aquí abajo, que tiene que ver con nitrógeno, fósforo y potasio, fue cuánto creció cada uno de ellos. Esto es súper interesante porque me da una idea de cómo van evolucionando los mercados. Los mercados más básicos consumen mucho más nitrógeno que fósforo y potasio. Por lo tanto, cuando un mercado eh, va evolucionando en términos de eh, capacitación agrícola, en términos de no utilizar solamente fuentes nitrogenadas, sino que utilizar eh, también más fósforo, más potasio, y vemos que en ese 6,9% lo que más creció fue fósforo y potasio, o sea, quiere decir que ha habido una evolución en el mundo agrícola con respecto a la utilización de nutrientes. Una proyección al año 2000, ¿cuánto creció al 2019? Se creció 1,5 millones de toneladas, que fue el 0,8%. Y lo interesante acá es cuando yo miro una proyección, que la verdad que ya es bastante cercana, es 2022-2023, es un 5,6% de crecimiento con respecto al año 2019, llegando a 199, 200 millones de toneladas de fertilizante. Eh, los crecimientos obviamente se mantienen de la misma manera, también con una tasa mayor fósforo y potasio, eso quiere decir que sigue habiendo una evolución en, en la utilización de estos nutrientes. Lo importante, si ustedes miran este número aquí abajo, el 80% de este crecimiento de estas probablemente 12 millones de toneladas que va a crecer hasta el año 2023 se la lleva hacia África y América Latina. O sea, probablemente un porcentaje importante de un mercado donde estamos nosotros. Por lo tanto, tenemos un gran desafío en ese sentido. Tenemos una agricultura que va avanzando bastante en la región en términos de capacidad de producción. Si nosotros analizamos los rendimientos de un maíz criollo hace 10 años y probablemente alguna variedad nueva, o los mismos maíces criollos, pero manejados de otra manera, los rendimientos y los aumentos de los rendimientos son sustanciales. Por lo tanto, eso también va muy de la mano, obviamente, con una mayor utilización de fertilizantes en ese sentido. Como les decía, este concepto de Nutrient Use Efficiency, la verdad que es bastante sencillo de interpretar. Quiere decir que cuántos nutrientes necesita la planta para producir una tonelada de algo, un kilo de algo, un saco de café, una tonelada de azúcar, lo que sea. Y eso se divide por la cantidad de nutrientes que yo tengo que aplicar. O sea, mientras más eficiente soy, esta ecuación es más cercana a 1, porque la planta utiliza 1, yo aplico algo cercano a 1, y este número se va acercando muchísimo a 1. Por lo tanto, mientras más eficiente soy, más me acerco a 1. Mientras más ineficiente soy, por ejemplo, si la planta necesita 1 kilo de nitrógeno, pero como yo soy muy ineficiente, tengo que aplicar 2, este nube va a ser de 0,5. Pero si yo tengo una fuente más eficiente de nitrógeno y probablemente aplico 1,2, ya me voy a acercar mucho a 1, voy a tener un 0,85 en vez de un 0,5. Por lo tanto, la eficiencia en la utilización de nutrientes. Y la industria hasta hace probablemente 5 o 10 años se había fijado mucho o había eh, realizado todos sus desarrollos con respecto a cómo proteger estos fertilizantes que yo pongo en el suelo. Cómo hago que el fertilizante que yo estoy poniendo en el suelo sea más eficiente. Y aquí vamos a ver algo de esto. Todo esto partió cuando la gente comenzó a fertilizar. Hay yacimientos antiquísimos que se han encontrado, el légamo, que es un tema hasta bíblico, que eran las arcillas o los limos que se recogían del Nilo, que la gente los utilizaba para producir, que obviamente ahí iban muchos nutrientes, muchos fosfatos, muchos nitratos, que obviamente eran arrastrados por este río, depositados en las orillas, y esto se utilizaba para producir, y la verdad que no era nada más y nada menos que fertilizar. Eh,
La revolución agrícola empezó cuando la gente empezó a darse cuenta que si ponía ciertos minerales, las plantas producían más. Y obviamente se empezaron a trabajar con minerales, con fertilizantes minerales, pero provenientes de minas. Chile probablemente fue un país muy rico hasta antes de la Primera Guerra Mundial, porque habían yacimientos muy grandes de salitre, de nitrato de sodio, que era un fertilizante, y que sigue siendo un fertilizante, obviamente, que tenía un alto porcentaje de nitrógeno, por lo tanto, habían fertilizantes. Sin embargo, hubo un evento en la historia de la humanidad que marcó un antes y un después en la revolución agrícola, o en la primera revolución agrícola, que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Alemania necesitaba nitratos, necesitaba fuentes de nitrógeno nítrico para producir explosivos. Y existían un par de señores que habían diseñado una metodología para tomar nitrógeno atmosférico y mediante calor, presión, transformarlo en nitrógeno sólido. Ese proceso se llama proceso de Haber-Bosch, que obviamente su nombre lo dan los apellidos de los químicos inventores, y cuando Alemania necesitó fuentes de nitrógeno para producir explosivos, este proceso se industrializó. Por lo tanto, se empezó a obtener nitrógeno a partir del nitrógeno atmosférico, y de ahí nació el fertilizante que hasta el día de hoy se utiliza más, que es la urea. Eh, por lo tanto, esto marcó un antes y un después en la agricultura. Ya tenía un fertilizante con una alta concentración de nitrógeno que me permitía tener rendimientos mucho más altos. Después empezaron a proliferar los fertilizantes de síntesis química, la urea, nitratos de calcio, nitratos de potasio, fuentes combinadas. Por lo tanto, empecé a tener una mayor concentración de nutrientes en una cantidad de fertilizantes, por lo tanto, me fui haciendo más eficientes. Después de esto, la industria comenzó a evolucionar y llegamos a esto, a los polies, que son fertilizantes recubiertos. En este caso, imagínense un M&M, una botoneta, que es un chocolate recubierto con un caramelo, donde yo puedo ver algo así. El fertilizante recubierto con una capa de azufre elemental, que cuando este se empieza a romper, empiezan por estas grietas a salir el fertilizante. Entra agua, sale agua con fertilizante disuelto, y el fertilizante se va liberando lentamente para que la planta pueda tener acceso a él. Interesante. Soy más eficiente, probablemente dejo de aplicar 100, aplico 90, porque ya tengo un porcentaje más alto de eficiencia, porque estoy protegiendo este fertilizante. Después de esto, la industria probablemente avanzó hacia esta metodología, esta tecnología, que se llama CRF, o Control Release Fertilizers, fertilizantes de entrega controlada. Aquí tenía un fertilizante de entrega lenta, que era lento en el tiempo. Yo no podía controlar el tema tiempo, sabía que era más lento y estaba protegiendo el fertilizante, pero acá yo ya puedo ponerle tiempo y manejar el factor tiempo. ¿Y cómo se hace eso? Imagínense ahora que esta botoneta, que este M&M, está recubierto con plástico, un plástico microperforado, y que dependiendo de cuán grueso o delgado sea ese plástico y cuántos poros tenga, se va a tardar más o menos en salir el nutriente que está dentro. Por lo tanto, yo puedo decir, voy a tener una urea que dura 60 días. Y es un gránulo recubierto por un plástico que durante 60 días va liberando una cierta cantidad de nitrógeno. Por lo tanto, soy más eficiente aún, porque ahora estoy controlando de alguna manera el tiempo en el que estoy entregando el fertilizante al cultivo. Después de esto, les mencioné dos factores de contaminación, principalmente asociados al nitrógeno, que tienen que ver con la volatilización y con la lixiviación o pérdida en profundidad de fuentes nítricas principalmente. ¿Qué es la volatilización? En todos los suelos
en todos los sustratos con materia orgánica, existe una enzima que se llama ureasa. Y el objetivo de esta ureasa es romper la molécula de urea y producir amoníaco y ácido carbónico. Cuando este proceso ocurre en la superficie del suelo, como el amoníaco es un gas bastante más liviano que muchos de los gases atmosféricos, este sube y se volatiliza. Por lo tanto, tengo pérdidas, tengo ineficiencias y además tengo potencialmente contaminación atmosférica. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen los inhibidores de ureasa? Bloquean el sitio activo de esta enzima, por lo tanto, esto no se realiza en la superficie del suelo, llueve o riego, esta urea se incorpora al suelo y pasa exactamente lo mismo. Bajo la superficie del suelo también hay ureasa, también se va a romper la molécula de urea, pero rápidamente este NH3 o amoníaco capta un protón y se transforma en NH4 o amonio. Y esto es una partícula sólida, por lo tanto la volatilización se limita. De esta manera trabajan los inhibidores de ureasa, limitando o evitando la volatilización y la pérdida hacia la atmósfera de gas amoníaco. ¿Cómo funcionan los inhibidores de nitrificación? Que tiene que ver con el otro inhibidor también asociado al nitrógeno, pero que ahora lo protege de la lixiviación. Perdón. Cuando hay amonio en el suelo, existen ciertos microorganismos que lo transforman en nitrato. La capacidad del amonio de fijarse al suelo es bastante más alta porque tiene cargas positivas. El suelo generalmente tiene cargas negativas. Por lo tanto, el amonio se fija al suelo y no se lava, o se lava mucho menos. Sin embargo, el nitrato, al tener carga negativa y no tener de dónde afirmarse en el suelo, su capacidad de lavarse es mucho más alta. Por lo tanto, lo que hace esta molécula, que es el otro inhibidor, es evitar la transformación por parte de estos microorganismos de amonio a nitrato. Por lo tanto, evito la lixiviación o la pérdida en profundidad de este nitrógeno. Por lo tanto, ya estoy protegiendo el nitrógeno en términos físicos, ya lo estoy entregando en un tiempo más prolongado, y ahora estoy evitando también las pérdidas o por volatilización o por lixiviación. Por lo tanto, sigo aumentando la eficiencia de este nutriente en el suelo. ¿Y dónde y en qué está la industria hoy? ¿En qué está trabajando? Yo les había comentado de estas tres patas de la mesa, la parte química, la parte física y la más pobre o la más corta, que era la parte biológica. Bueno, hoy la industria a nivel mundial está trabajando incorporando microorganismos o metabolitos de microorganismos para poder hacer más eficientes los fertilizantes. Cuando habíamos visto esta ecuación, habíamos visto que obviamente todo el desarrollo que había hecho anteriormente a la industria estaba muy relacionado a proteger los nutrientes que yo estaba aplicando al suelo. Sin embargo, todo lo que está haciendo hoy, no todo, pero gran parte de lo que la industria de los fertilizantes está haciendo hoy, tiene que ver con qué pasa con estos nutrientes a los que la planta no tiene acceso, porque están fijados a moléculas insolubles, porque están formando parte de la materia orgánica, porque están formando parte de compuestos insolubles, y donde los microorganismos pueden obviamente tener algún tipo de efecto positivo, haciendo que estos nutrientes que no estaban disponibles para la planta, que están en el suelo, hoy sí estén disponibles para ella. Por lo tanto, en esto está trabajando principalmente la industria hoy. Si nosotros pensamos en el suelo como un ecosistema vivo, tener un suelo sano, esto no quiere decir que el suelo no esté enfermo, sino que un suelo resiliente que sea capaz de sobrellevar una alta producción.
Obviamente, si yo tengo un suelo que tiene una alta carga de microorganismos benéficos, que tengo un buen desarrollo de materia orgánica, una buena descomposición de la materia orgánica, una buena capacidad de retención de agua y de retención de aire de ese suelo, una buena estructuración, voy a tener un suelo que interactúa mejor con la planta, que genera una condición más positiva para que la planta se desarrolle. Y obviamente, desde el punto de vista sanitario, si yo tengo un suelo donde proliferan los microorganismos benéficos por un tema de espacio, de competencia, no va a existir o va a existir en mucho menor medida la proliferación de microorganismos patógenos. Por lo tanto, voy a tener un suelo más saludable. Y por último, obviamente, si tengo un suelo que interactúa de mejor manera con la planta, tengo un suelo que es más sano, desde el punto de vista fitosanitario, voy a tener un suelo que tiene una mayor capacidad productiva, donde yo voy a poner un fertilizante que va a trabajar mejor, donde yo voy a poner una planta que se va a desarrollar de mejor manera porque hay un ambiente más positivo para que ésta se desarrolle y voy a ser más productivo. Si yo pongo una planta en un ambiente hostil, donde está compactado, donde hay una baja retención de agua, donde tengo poco oxígeno, donde tengo una gran cantidad de patógenos, la planta medio va a sobrevivir y algo va a alcanzar a producir. Pero si yo pongo una planta en un ambiente positivo, donde tengo la posibilidad de que la planta no se desgaste tratando de arreglar situaciones, sino que se dedique a producir, voy a ser más productivo. Si yo pienso en microorganismos del suelo, eh, vámonos a un ejemplo. Cuando yo pienso en el suelo, tengo un porcentaje de material sólido, arena, limo, arcilla, piedras, roca, gravilla, etcétera. Tengo un porcentaje de espacio poroso. Y dentro de ese espacio poroso voy a tener poros grandes que se van a llenar con aire y voy a tener poros más pequeños que probablemente van a ser ocupados por agua. Y tengo un pequeño porcentaje acá que yo lo denomino materia orgánica. Pero ¿qué pasa si yo hago doble clic acá y me pongo a investigar qué hay en esa materia orgánica? Voy a empezar a encontrar cosas distintas. Voy a poder desmembrar esta materia orgánica en varias cosas. Organismos vivos, hojas y raíces, material en descomposición, humus o materia orgánica con un alto grado de estabilización. Por lo tanto, ya puedo empezar a distinguir distintas cosas en esto que yo pensaba y nombraba solamente como materia orgánica. ¿Qué es el microbioma de suelo? ¿Qué es este concepto? El microbioma de suelo es el conjunto de microorganismos que componen el suelo. Que no es lo mismo el microbioma del suelo cafetalero que un suelo de un sector productor de caña, sino que es el microorganismo, la comunidad de microorganismos que se ha desarrollado en el tiempo y que tiene distintos roles en el suelo. Tener un microbioma o una comunidad de microorganismos sanos y benéficos en el suelo depende mucho del manejo que yo haya hecho y del manejo que esté haciendo. Si nosotros pensamos en términos numéricos, en un gramo de raíz de suelo probablemente tenemos un billón de células, 1 billón de millones. Y más o menos 30.000 especies distintas. Por lo tanto, hay una gran variabilidad y una gran cantidad de microorganismos que yo puedo encontrar en el suelo, que se dividen en bacterias, arqueas, eucarias. Por lo tanto, este árbol filogenético de microorganismos que yo puedo encontrar en el suelo, que antes denominaba un pequeño porcentaje de la materia orgánica, ya puedo empezar a determinar que lo compone una gran cantidad de microorganismos. Principalmente los relacionados con la agricultura tienen que ver con hongos, bacterias, proteobacterias y cianobacterias. Súper interesante esto, un trabajo de Colombia, donde empezaron a producir cacao de dos formas distintas. Una, eliminando todo de la finca, poniendo cacao y poniendo árboles de sombra,
Y en el otro, lo que hizo, se sacaron la mitad de los árboles, se puso cacao y se mantuvo la sombra natural del bosque de esa zona. Y si podemos ver, esta es una agroforestería conservacionista donde se mantuvo gran parte del porcentaje del bosque natural, y este es donde se arrasó con todo, se puso sombra y se puso cacao. Si miramos la variabilidad y la cantidad de microorganismos que tenemos en un sector y en otro es bastante distinto. O sea, en el sector donde yo mantuve un porcentaje de la flora nativa, de los árboles que existían ahí, de estos sistemas de raíces bastante grandes, versus donde yo literalmente arrasé con ello, puedo ver que hay una mucha mayor variabilidad de este microbioma del suelo. Esto quiere decir que obviamente esto se desgasta o se cuida dependiendo de las labores agrícolas que nosotros hagamos. ¿De qué me sirve tener un suelo sano, un suelo resiliente, un suelo vivo? Obviamente, aportar o promover la movilización de nutrientes en el suelo. Se descompone de mejor manera la materia orgánica, se solubilizan ciertos nutrientes que hoy no son solubles y no están disponibles para la planta. Control de estrés, hay menos plagas, menos enfermedades, un suelo más sano. Obviamente, si tengo una planta que se desarrolla en un suelo más saludable, voy a tener una planta que crece de mejor manera. La calidad intrínseca de ese suelo mejora. Muy importante el concepto, el suelo es un sistema vivo, no es un sustrato para la planta, es algo que yo tengo que cuidar en el tiempo y probablemente tengo que pensar cómo va a producir este suelo en 20 años más si lo trato y lo sigo tratando como lo estoy tratando hasta ahora. ¿Y qué debería hacer para que en 20 años este suelo sea igual o mejor de lo que es ahora? Eh, por lo tanto, es algo bien interesante todo el desarrollo que se está haciendo a nivel global en términos de la industria del fertilizante, hacia dónde se está yendo, qué se está buscando. Aquí tengo algunos pequeños ejemplos de cosas que hacen distintos microorganismos benéficos en el suelo. Está obviamente separado por género. Si nosotros probablemente buscamos acá dentro de Bacillus, hay una gran cantidad de efectos o de funciones de este género, pero las principales son estas. O sea, degradan materia orgánica, solubilizan fósforo, otras también degradan materia orgánica, fijan nitrógeno, por lo tanto me ayudan a este proceso de producción de cultivos de distintas maneras. Algunas producen ciertas hormonas que estimulan a la planta que crezca más, para que tenga más raíces, mejoran la condición física de este suelo. Por lo tanto, hacen que este ambiente productivo a nivel de suelo, a nivel de microbioma, a nivel de comunidad de microorganismos, mejore y haga que obviamente yo sea más productivo. ¿Y en qué está trabajando la industria hoy? En esto. Y me robé 2 diapositivas de un congreso al que fui hace año y medio antes de que nos encerraran. Eh, y 2 grandes centros de investigación a nivel mundial hablaban sobre, por ejemplo, uno decía, ¿qué es un fertilizante inteligente? ¿A dónde quiero llegar yo? ¿Qué quiero buscar? Probablemente un fertilizante que tenga algún nivel de inhibidor, de ureasa, de nitrificación, que modifique la parte biológica de la rizósfera, o sea, que tenga metabolitos de microorganismos, que tenga microorganismos benéficos, que tenga la capacidad de entregarse de manera lenta o de manera controlada, de acuerdo a lo que el cultivo necesite. Que sea una fórmula hecha a la medida, probablemente algo mucho más relacionado a lo que necesita el cultivo que a lo que se decidió hacer el fabricante porque podía hacer. Y que obviamente tenga una característica física que sea de fácil aplicación. Y otro de ellos hablaba sobre un fertilizante ideal y que decía que fuera obviamente en términos monetarios asequible a la gente.
que tuviera varios nutrientes, no fuera solamente nitrógeno o fósforo o potasio, sino que tuviera una mezcla de nutrientes acorde al cultivo, que sea bioactivo, que tenga la capacidad de tener una carga biológica en este fertilizante, que tenga algún tipo de coating, algún tipo de recubrimiento, que obviamente no tenga problemas físicos, que no se deshaga dentro del saco, que no se haga una pelota dentro del saco y que sea hecho a la medida para los requerimientos del cultivo. Eh, eso, eso hace la industria hoy, en eso está. Y probablemente la gente que no trabaja en la industria de los fertilizantes probablemente ve un saco de un fertilizante que dice 15-15-15, o que dice 20-20-0, que dice 18-6-12, pero no tienen por qué entender qué hay detrás de todo eso, o qué tecnología puede tener además de esa cantidad de nutrientes. Eh, y en eso estamos hoy. Y digo estamos porque yo trabajo en el mundo de los fertilizantes, trabajo en esta rama, en esta área, y la idea es obviamente tratar de entregar eh, un fertilizante que cumpla con las expectativas de los niveles productivos, que cumpla con las características que busca un productor y que obviamente no sea el factor limitante a nivel productivo. Eh, Eso era lo que les quería presentar hoy. Bueno, pues es así como hemos tenido a bien desarrollar este tema de capacitación sobre nutrición de cultivos y pues algunas tecnologías que se han venido dando en relación a la búsqueda de esta información. Agradecemos a quienes estuvieron a bien realizar las consultas para desarrollarlas a nuestro conferencista, quien amablemente estará respondiendo por vía correo. Agradecemos nuevamente la atención de cada uno de ustedes, deseándoles lo mejor y esperándolos en la siguiente tema de capacitación. De parte de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, les deseamos el mejor de los días. Hasta pronto.